Bueno, ahora sí me dicen, por favor, ¿no? Íbamos hasta, definimos, o sea, apenas hablamos de la definición de genética que tiene que ver con la herencia y la variación, ¿cierto? Así Sí, es. profe. Sí, maestra. Estábamos diciendo entonces que la definición más simple que he encontrado de genética es esta, y que aunque no aparece la palabra ADN, que ya sabemos que es el responsable de transmitir la herencia de una generación a otra, no está implícito, no está explícito, pero sí está implícito cuando nosotros analizamos el significado de herencia, que dijimos es la tendencia que tienen los seres vivos a ser idénticos a sus progenitores, y también lo interpretamos cuando hablamos, perdón, pierdo el cursor, de la variación, ¿sí? Que se define como la tendencia que tienen los seres vivos a ser distintos a sus progenitores. ¿Cómo interpretamos estas dos cosas que parecen contrarias? Bueno, y además debo señalar que estas dos ocurren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es que un nuevo individuo es al mismo tiempo igual y diferente a sus progenitores? Bueno, lo explicábamos diciendo que cuando hablamos de esa igualdad, se entiende, cuando decimos que son iguales a sus progenitores, se entiende que guardan la estructura que caracteriza a la especie como tal. Por decir, aquí tenemos los humanos. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, se caracteriza porque tenemos una cabeza, un tronco, 4 extremidades, 5 dedos en cada extremidad. Tenemos 2 ojos, una nariz y una boca, 2 orejas. Tenemos simetría bilateral. Ya les explicaba que simetría bilateral significa que si cortamos a la mitad a un hombre o a la mitad a una mujer, la mitad del lado izquierdo va a tener lo mismo que la mitad del lado derecho. Ajá. Ahí, en eso somos iguales. Entonces, imaginen aquí a 2 elefantes. Van a producir un elefante macho y una hembra, van a producir elefantes con la misma estructura, ¿sí? Si vemos, estamos muy familiarizados con los perros. Si vemos a los perros, una hembra y un macho van a producir cachorritos muy parecidos a ellos en su estructura. Vamos a suponer que cruzamos a un perro de pelo negro con una perrita de pelo blanco, su descendencia puede ser que aparezca manchado, ¿verdad? Pelo blanco y negro, o bien, y eso indicaría que está siendo distinto a sus progenitores, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? En el caso de los humanos que les mostraba, que ocasionalmente encontramos que una pareja de individuos de ojos cafés tiene uno de ojos verdes, un descendiente de ojos verdes, o que 2 padres, uno de pelo lacio y uno de pelo chino, tienen descendientes con el pelo ondulado. Aquí estamos viendo la variación. Ambos efectos ocurren simultáneamente cuando se fecunda un gameto y un espermatozoide. ¿Está entendible hasta aquí, jóvenes? Sí, maestra. Sí, profe. Sí, maestra. Resultado de esa variación, cuando avanza el tiempo, es esta diversidad que se produce en cualquier especie, ¿sí? Somos diversos, ¿eh? ¿Por qué? Esa diversidad tiene que ver con que cuando los animales migran para poblar algún lado, ¿sí? Tienen que ir desarrollando, van apareciendo mutaciones por acierto y error, y los que son aciertos permiten que los individuos que poseen esas mutaciones sobrevivan. Si poseen mutaciones negativas, pues van a morir. Imaginen que un lobo con este color migró hacia Siberia o Alaska, donde hay nieve siempre. Este color de este animal le va a impedir que se camuflajee con el ambiente, de tal manera que va a ser una restricción muy fuerte para que case
a las presas con las que se alimenta. Entonces, cuando ocurren estos problemas, la naturaleza va produciendo mutaciones no tan frecuentes, pero sí con cierta periodicidad. En este caso, seguramente aparecieron otros cambios distintos que no funcionaron, los individuos murieron, pero cuando aparece esta mutación que le prodiga a los individuos pelo blanco, esta mutación fue exitosa. ¿Por qué? Porque permite que el lobo se esconda bien con la nieve y sus presas no lo puedan observar, ¿sí? Así entonces es como van apareciendo esta diversidad, ¿sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Es importante que entendamos que estos cambios que nos hacen ser distintos a nuestros padres, primero aparecieron como, explicarnos que aparecen como mutaciones, ¿sí? Y que esa variación a lo largo del tiempo y en todas las especies nos va produciendo una amplia diversidad. Aquí les muestro cuáles son los campos, ya que definí la genética, ahora vamos a ver cuáles son los campos de estudio de la genética. Bueno, sus campos de estudio son plantas, animales, humanos y la ingeniería genética. Estos son sus campos de estudio. A los humanos se les separa del grupo de los animales. ¿Por qué? Porque en los avances que la genética ha permitido en los humanos, aún siendo el reino animal, son espectaculares, ¿verdad? Hay enfermedades que ahora se tratan con terapias génicas. Las vacunas que últimamente se están diseñando se apoyan en la ingeniería genética. Es decir, hay muchos avances apoyándose en la genética, hay muchos avances médicos. Por eso se pone aparte. ¿Cuáles son las ramas de la genética? Bueno, aquí les enlisto unas. Así que por favor, aquí les señalo, completen estas ramas, ¿sí? ¿De dónde las van a sacar? Consultan un libro de genética. Ya pueden entrar a la biblioteca de prepa, ya digitalizaron varios libros, de ahí los pueden consultar. Seguro ya les dieron una asesoría de cómo entrar a la biblioteca de prepa. O en caso contrario, busquen aquí en internet libros de genética, ¿sí? Y ahí van a encontrar, hay algunos que ya están publicados libremente. Además de que ustedes van a buscar las ramas, búsquense también otra definición de genética y la anotan aquí abajo, para que vean que hay definiciones que sí nos hablan que sí hacen explícito el ADN. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, maestra. Bueno, entonces vamos a hablar aquí, vamos a continuar con el desarrollo del programa. Ya definimos genética, ya ustedes van a terminar las ramas de la genética. En lo que respecta a lo que continúa, esta unidad se llama introducción. Tenemos que ver cuáles son los orígenes de la genética, cómo se ha ido desarrollando hasta nuestros días. Pero como tenemos una limitante fuerte por el si son trimestres, vamos a cortar esto. Les pasé ya la dirección de un video que necesito que vean. Chicos. Sí, maestra, ya. Bueno, esa la van a ver y va a sustituir todo lo que tenga que decir de esta unidad. Solamente voy a hablar de esta unidad tomando como ejemplo el maíz para que veamos qué ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad con el maíz. ¿Sí? Bien, el desarrollo de la genética, como todas las ciencias, no es que apareció de golpe y porrazo como una ciencia, ¿verdad? No, tuvo una serie de conocimiento que se fue acumulando, ¿sí? Primero se acumuló sin saber bien qué pasaba, a eso le vamos a conocer como genética empírica, genética que generó conocimiento empírico y que partiendo de las experiencias de los humanos y por acierto y error, aciertos que se transmitían de generación en generación, bueno, también los errores, ¿eh? Para no cometerlos. Era conocimiento empírico que se transmitía de generación en generación, primero porque el hombre
no había descubierto la escritura. Y segundo, porque al principio se empieza a acumular el conocimiento así. No se tiene sistematizado, no se ha estudiado a profundidad, de tal manera que solo aparecen como experiencias, ¿sí? Más adelante, y este sería el primer escalón, el primer paso que dio la humanidad en relación a la genética, aunque tampoco sabía que ya estaba haciendo ciencia, ¿sí? No lo sabía porque los conocimientos no estaban organizados, porque la humanidad no tenía muchas herramientas ni estaba la escritura presente. El segundo escalón es que estos conocimientos que empezaron siendo conocimiento como experiencias, ¿sí? Se fueron acumulando. Alguien se pone a organizar esta información, se profundiza en conocer qué es lo que ocurre en estas experiencias que los humanos tenían y se plantean ya algunas leyes a partir de analizar esas experiencias. A este escaloncito ya se le conoce como genética tradicional, ¿sí? Y finalmente, estamos ahora en la genética moderna. ¿A partir de cuándo se considera a la genética como genética moderna? Bueno, se considera cuando se reconoce que el ADN es el responsable de transmitir la herencia. Y además, junto con ese reconocimiento, se plantea cuál es la estructura del ADN, ¿sí? Y también se descubre que todos los seres vivos tienen ADN. Por lo tanto, a partir de ahí, a la genética se le conoce como genética moderna, ¿sí? Ya conocemos ahora sí más del responsable de transmitir la herencia, que es el ADN, ¿sí? Ya sabemos incluso que ya podemos manipular el ADN. Como sabemos que el ADN de una cucaracha es igual que la de un humano, ya sabemos si podemos extraer algo importante de las cucarachas. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? ¿Han escuchado eso de que las cucarachas sobrevivirían a una guerra atómica? Bueno, pues tiene que ver con su ADN, ¿sí? Si nosotros lográramos saber qué cachito de su ADN le confiere esa capacidad de sobrevivencia, pues a lo mejor la sacamos y la ponemos en las vacas o en nosotros, ¿no? Como humanos. Se dice, lo platico así y hasta parece ciencia ficción, pero la tecnología ya existe para poder conocer el ADN de las cucarachas y el ADN de los humanos, ¿sí? ¿Se pueden conjugar? Sí, porque están construidos, su estructura se basa en los mismos componentes, tanto en la cucaracha como en los humanos, ¿sí? Voy a resaltar yo, utilizando el ejemplo del maíz, cuáles son las herramientas tecnológicas que usaron en la genética empírica. Bueno, el conocimiento genético empírico preciso esto, conocimiento genético empírico, porque hasta nuestros días seguimos utilizando el conocimiento, seguimos utilizando el empirismo para estudiar algunos fenómenos. Entonces, preciso, el primer escalón es conocimiento genético empírico, ¿sí? El segundo escalón es la genética tradicional y el tercer escalón es la genética moderna. Cada uno de estos escalones tiene sus propias herramientas tecnológicas. Y utilizando el ejemplo del maíz, vamos a hablar de esas herramientas tecnológicas. Bien, para que podamos analizar el caso del maíz, tenemos que referirnos a la especie humana cuando aparece como especie en el planeta Tierra. Sin que tengamos que entrarle a la discusión de si descendemos del mono o no, o los monos son nuestros parientes cercanos, sin que tengamos que ver eso. Permítame un segundo, por favor, debo contestar esta llamada urgente.
Bueno, disculpen, es que hay llamadas que uno tiene que atender. Sí, es de parientes, ¿verdad? Porque se sobresalta uno, ¿no? Pasaría algo que, bueno, me cortó la inspiración. Estaba diciendo que sin que le entremos a la discusión, porque ese es asunto de los antropólogos, lo que nosotros vamos a rescatar de aquí es que los humanos, siendo muy parecidos a los monos, ¿sí? Algo nos diferenció de ellos. ¿Qué es lo que nos diferenció de ellos? Bueno, el que de repente fuimos una especie con inteligencia. ¿Por qué nos despegamos de los monos y desarrollamos inteligencia? Bueno, les sugiero que lean, por favor, un texto que escribió Federico Engels y que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Les sugiero que lo lean. Y cuando digo lean, no les quiero decir que tengan que memorizarse todo lo que ahí leyeron, para nada. Cuando uno lee una lectura de este tipo, lo que nos trae como beneficio es que muchas cosas que nos dijeron en historia, algunas otras que nos dijeron en otra materia, van cuadrando, ¿sí? Como que van encajando ideas de una ciencia con las otras y nos permite entonces visualizar las ciencias desde otro terreno. Léanlo, por favor. Pueden bajarlo de internet, es gratuito. Léanlo, por favor, y van a ver además otras cosas interesantes. ¿Qué sostiene Federico Engels en relación a los humanos? Dice Federico Engels, claro, él basándose en el trabajo que hicieron muchos científicos, ¿verdad? Él sintetiza lo que hicieron muchos científicos. ¿Qué dice Federico Engels en este libro, en esta obra? Él dice que los humanos empezaron a diferenciarse de los monos primero porque empezaron a consumir carne, es decir, consumir proteína animal. El consumo de esa proteína animal hizo que el cerebro de los humanos empezara a crecer y se modificara, ¿sí? Vean, por favor, aquí hagan el esfuerzo de ver cómo es la cara del rostro, el rostro de estos prehumanos, o digamos ya humanos, pues, pero muy, muy, no como el humano moderno. Vean, por favor, todavía está la mandíbula como más salida que la frente, ¿sí? Se nota todavía que, aunque ya no es exactamente igual que en los monos, todavía hay una presencia de un hocico o trompa, no sé cómo se le llame, pero que la mandíbula sale más que la frente. Comparen ese rostro con el hombre actual o con ustedes mismos y van a ver cómo la mandíbula y la frente están casi en la misma distancia. Ajá. ¿Por qué tenemos la frente así? Ah, pues porque el cerebro creció. Porque empezó a crecer debido al consumo de la proteína animal. Junto con el consumo de la proteína animal y con el desarrollo del cerebro, Engels sostiene que algo también muy importante es que tenemos el dedo pulgar opuesto a los otros. ¿Saben cuál es el dedo pulgar, verdad? El gordito. Agarren algún objeto que tengan a la mano, un palo, una caja, un envase, agárrenlo entre sus dedos y apriétenlo y van a ver cómo, justamente porque el dedo o pulgar está opuesto, podemos agarrar con mucha fuerza un instrumento o algo que tengamos en las manos. ¿Ya lo hicieron, chicos? Sí, profe. Sí. Ya, Ya, maestra. Ajá. Ya, maestra. Entonces, están viendo ahí el efecto, precisamente el efecto que tiene el que el dedo pulgar esté opuesto. ¿Por qué? Imagínense aquí a los hombres que vivían en la prehistoria, ¿sí? Que no tenían pistolas, no tenían cañones, no tenían machetes, no tenían nada y que tenían que cazar a animales.
¿Con qué empezarían a cazarlos? Pues primero apedreándolos, ¿verdad? ¿Sí? Pero para apedrearlos, pues necesitamos tino, ¿va? Y que la piedra sea la adecuada. Bueno, los humanos luego se las ingeniaron en utilizar algunos palos, algunos troncos, a los que ven ustedes está más delgado de esta parte donde lo agarra con la mano y más ancho en la parte inferior que estoy mostrando aquí. Esto que era una herramienta de caza, ¿sí? Porque con un palo podían darle de palazos a un animal y atontarlo o hasta matarlo, ¿va? ¿Para qué? Para luego consumirlo. El hecho de que tengamos el dedo pulgar opuesto hace que ese palo, que se va a usar como algo parecido a un bat, se agarre con mayor fuerza. Y esto le da más contundencia al golpe que podían zorrajarle al animal. Bien, esto se los platico así para que vean cómo el hombre, con ese cerebro tan bonito y maravilloso que tenemos, ¿sí? Lograron irse despegando del resto de los animales, diseñando herramientas de trabajo. Engels sostiene que al diseñar estas herramientas de trabajo, estas herramientas de cacería, perdón, es parte del trabajo. Por eso él dice que el trabajo nos transformó de monos a hombres. Cuando empezamos a diseñar herramientas de trabajo, fuimos despegándonos del resto de los animales, ¿sí? Entonces, imaginen, un hombre que ya tenía algunas herramientas de caza, tenía que comer animales y por lo tanto tenía una vida nómada porque andaba atrás de los animales, ¿sí? Si ustedes creen que antes los animales vivían en un solo lugar, están sumamente equivocados. Los animales se mueven de acuerdo a si hay comida y agua en donde viven. A eso se le conoce como migración. Un ejemplo muy claro de estas migraciones son las que todavía se notan mucho en África, ¿sí? Vean por ahí algunos documentales de National Geographic o del Discovery y van a entender estas grandes migraciones que hacen los animales. En una época del año están en un lugar cuando la comida, las plantas de las que se alimentan y el agua que consumen se agota, se mueven a otro lugar. Particularmente en el Serengeti, en África, pueden ver esto. Háganse aficionados a ver esta información que nos dan este tipo de documentales y van a ver que hasta su vida va a cobrar otro sentido, ¿sí? Bueno, los hombres entonces se tenían que mover atrás de los animales porque consumían la proteína animal. Al paso también consumían algunas plantas, ¿verdad? Pero se movían básicamente porque los animales se movían, ¿sí? Bien, en ese movimiento, el ir atrás de los animales, tenían que llevarse a mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos, gente enferma. Y en ese ir, moverse de un lado a otro, muchos de ellos morían. Las tasas de mortalidad eran muy altas en los humanos. Vivían en un ambiente agresivo, tenían que estarse cuidando de los animales que a veces se alimentaban de algunos humanos, etcétera. O sea, era un ambiente agresivo, ¿no? Sin embargo, el hombre logró sobrevivir como especie. Pero les decía, cuando se movían atrás de los animales con ese bello cerebro que tenemos y la capacidad de observación, que espero que ustedes no la pierdan, la capacidad de observación, ¿qué hacían los hombres? Al ir atrás de los animales, iban notando que los animales se movían de un lado a otro porque se acababan las plantas, se acababa el agua. No sabían ellos lo que ahora nosotros sabemos, que esto se debe al movimiento de traslación de la Tierra, que produce esto, las 4 estaciones que ahora conocemos. Ellos no sabían nada, no sabían de esos nombres, pero sí sabían que en una época del año o en algún tiempo llovía y las plantas crecían y que en otra época esas plantas se morían, se acababa su vida y el agua se consumía y se tenían que mover hacia otros lados.
eso sí lo observaban. De tal manera que al ir moviéndose atrás de los animales, hacían estas observaciones, pero también observaban el apareamiento entre los animales, ¿verdad? Que un macho y una hembra se apareaban y al paso de cierto tiempo nacía una cría. Esto era más o menos similar a lo que ocurría entre los humanos como especie, ¿sí? Aunque se oiga feo, pues también los humanos se apareaban, ¿verdad? Una mujer y un hombre se apareaban para tener descendientes. Entonces ellos iban observando esto. Y como observaban también y como notaban también que las tasas de mortalidad eran altas y que esta mortalidad se debía a que tenían que moverse, a veces hacía mucho frío o llovía o al atravesar ríos que estaban muy crecidos, algunos se morían, otros morían atacados por animales, etcétera, etcétera. Más aparte, los que se morían por enfermedades. Entonces, alguno de ellos pensaría, bueno, ¿y qué necesidad tenemos de andar atrás de los animales? ¿Por qué no atrapamos unas parejas y las mantenemos que vivan junto con nosotros? Los humanos a veces pernoctaban en algunas cuevas que encontraban en el ir y venir que siempre hacían, ¿verdad? Entonces pernoctaban en algunas cuevas y decían, bueno, ¿y por qué no atrapamos unas parejas y las mantenemos viviendo con nosotros? Hacemos que se reproduzcan y ya no tenemos que andar atrás de ellos. Y seguramente atraparon algunas parejas con mucho trabajo porque los animales salvajes son muy agresivos. Entonces atraparon algunas, seguramente los llevaron a que vivieran en algunas cuevas, y digo seguramente porque los antropólogos han encontrado vestigios de eso en algunas cuevas en Europa, en algunas cuevas por ahí, por Turquía, ¿sí? Han encontrado vestigios de que en las cuevas había, aparte de huesos de animales, también excremento de animales, no solamente excremento de humanos. Quiere decir eso que ahí vivían los animales, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que hacer para lograr que esos animales vivieran junto con ellos? Bueno, tenían que arrimarles su comida y tenían que arrimarles agua. Si no, esos animales morían como cualquier ser vivo. Si no se alimenta, pues entrega el equipo, ¿verdad? Así que entonces, una vez que lograron someter a los animales, hacerlos que vivieran en cautiverio, tenían que darles de comer. Y el tiempo que les habrá llevado en lograr que algunas parejas, aparte de sobrevivir, se reprodujeran, debió haber sido un poco largo, ¿sí? Pero lo lograron, ¿sí? Y cuando lo lograron, pues ya tuvieron cierto respiro, vaya, no tenían que andar atrás de todos los animales, pero observaron algo más. Como tenían que acarrear la comida, tomaban del campo, pues las plantas que ellos observaban que comían y se las llevaban y les arrimaban también agua, ¿sí? ¿A dónde? Pues a donde los tenían viviendo en cautiverio. Dicen algunos antropólogos que accidentalmente de las plantas que les llevaban se cayeron algunas semillas y quedaron en el suelo, y que con cierta humedad estas semillitas empezaron a germinar. Desde luego, ellos no hacían las prácticas de germinación que ustedes hicieron en agronomía, ¿verdad? Pero un humano curioso, observó que empezó a crecer una plantita a donde no había, y empieza a buscar cuál es la causa, por qué de repente están haciendo ahí una plantita, hasta que descubre que es porque cayó una semilla y que con cierta humedad empezó a desarrollar la plantita, empezó a crecer un nuevo individuo. A partir de aquí, el hombre, dicen los antropólogos, descubrió la agricultura. De tal manera que pensó que también podía producir así la comida de sus animales. Y esto también evitaba ya que todavía tuvieran que andarse moviendo, ¿sí? Así que entonces hasta ahorita lo que les platico, hemos hablado de un proceso de domesticación de animales y plantas, ¿sí?
Proceso de domesticación que se dio en varias especies y en distintos lugares, ¿sí? Pero en lo que sí hay registro, y ustedes lo vieron en sus clases de historia universal, es que los primeros asentamientos humanos se dieron en las márgenes de los ríos. ¿Por qué en las márgenes de los ríos? Pues porque allá había agua para el consumo de los humanos, agua para sus animales, ¿sí? Y había cerca humedad para que sus cultivos se desarrollaran. Obviamente, esta práctica de domesticación hizo que las plantas que agarraron de vida silvestre y las sembraran fueran cambiando. Lo mismo que los animales, ¿no? Los que agarraron de vida silvestre y los llevaron a que vivieran en cautiverio, adquirieron características distintas a los de los animales de vida silvestre. ¿Ah? Bueno, ¿en dónde registra la historia los asentamientos humanos más viejos? Por Turquía, ahí entre Turquía rumbo a Siria, están los ríos Tigris y Éufrates. Ahí están los registros más viejos de una cultura humana, en donde ya encuentran vestigios de que trabajaron la agricultura y tenían animales en cautiverio, ¿sí? Así entonces el hombre pasa de ser nómada a un hombre sedentario, ¿sí? Aquí en la diapositiva les pongo hombre agricultor porque ya empieza a cultivar algunas plantas, pero también ya tiene una vida sedentaria gracias a esta herramienta tecnológica que se conoce como domesticación. Partiendo de esta idea, voy a hablarles en particular de sea maíz. Ajá. Del maíz, pues, en otras palabras. Todos los antropólogos están de acuerdo en que el teocintle es el antecedente de sea maíz. Algunos dicen que sea maíz descendió directamente del teocintle y otros todavía dicen que no, que debe haber un intermedio entre ellos. Bueno, ese es asunto de ellos, allá que ellos se pelean. Nosotros vamos a hablar de cómo es el teocintle y cómo era el sea maíz antiguo, el primerito que aparece cuando el hombre empieza a cultivar a esta planta. Bueno, veamos. Vamos a suponer que el teocintle era una de las plantas con las que se alimentaban sus animalitos, ¿sí? A esos animalitos que tenían en cautiverio. Bueno, antes de avanzar, ¿saben ustedes que el centro de origen del maíz es México? ¿Sí lo saben, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿dónde se originó? Ahorita vamos a inventarnos una historia, ¿verdad? Que probablemente no sea tan precisa, pero que sí tiene ciertos elementos de la realidad. Bueno, entonces, cuando tenían a sus... perdón, ¿qué animales saben ustedes que se domesticaron en México? El guajolote. Exactamente, el guajolote, que es un ave. Las aves saben ustedes que se alimentan de granos, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí. Y que los granos con los que se alimentan suelen tener cubiertas muy duras. ¿Cómo le hacen las aves? Miren, por ejemplo, si ahorita nosotros agarráramos una semilla de maíz y la queremos romper, seguramente se rompen nuestros dientes y la semilla no. Pero ¿cómo le hacen las aves para tragarse una semilla con una cubierta tan dura? Muy fácil. ¿Han visto algunos órganos de los pollos? En particular un órgano que si lo abren a la mitad van a encontrar al interior como piedritas. Sí. Se llama esa estructura molleja. Ese órgano se llama molleja. Esas piedritas hacen el papel de un molino. Cuando se tragan una semilla, va a parar allá a la molleja y esas piedritas empiezan a hacer el trabajo de moler. Moler. Al frotar entre ellas a una semilla la van descarificando, es decir, le van quitando esa cubierta dura. ¿Sí? En todas las aves van a ver siempre una estructura parecida a la molleja de los pollos que nos comemos, ¿sí? Y que si la abren van a encontrar eso como piedritas.
es su molinito particular, ¿verdad? Nosotros, ¿qué haríamos? Pues un molino con piedras de metal, ¿verdad? O piedras muy duras, ¿sí? Piedras de metal. Piezas de metal o piedras muy duras para moler los granos. Pero bueno, regreso a mi historia aquí. Los animales que tenían domesticados consumían esta planta que se llama teocintle. ¿Cuál era la característica del teocintle? Que producía unas mazorquitas como ven aquí, ¿sí? Unas mazorquitas pequeñas. Más al ratito vamos a ver la comparación entre el teocintle y la mazorca del teocintle y la mazorca del maíz más adelantito. Por ahorita solo se las describo como mazorcas pequeñas y que tienen 2 hileras de granos, ¿sí? Estas hileras están así como torcidas, ¿verdad? Como si fueran torciéndose así aquí. Ajá. Y se va torciendo y torciendo, pero son 2 hileras de granos, ¿sí? Estas plantitas, de estas plantitas se alimentaban los animales. Imaginan que alguna de estas semillitas cayó por error, quedó en el suelo y con la humedad empezó a germinar y el hombre le llamó la atención y dijo, ¿y si pongo más semillitas en el suelo, qué va a pasar? Ahí empezó la agricultura, ¿sí? Pero cuando él toma las semillas y las pone en su suelo y le agrega humedad, ya está manipulando el proceso. Ya no es que la semilla solita, a ver cuándo caen las lluvias o en qué tipo de suelo cayó y a ver si se desarrolla. No, el hombre le buscó condiciones y dicen algunos antropólogos que precisamente por cambiarle las condiciones ambientales, esta mazorquita se modificó en lo que ahora conocemos como sea maíz. Claro que este que les muestro, estas 3 que están del lado derecho, es maíz viejísimo, ¿verdad? ¿Sí? Este maíz en particular fue encontrado en Erongarícuaro, Michoacán, pero los registros más viejos no están en Michoacán, sino en la región de Coscatlán, ahí cerca de Tehuacán, ¿sí? En ese corredor de que va de Tehuacán a Oaxaca, ¿sí? Por ahí hay un lugar que se llama Coscatlán, ahí están los registros más viejos de mazorquitas pequeñas, ¿sí? ¿Cómo saben la edad? Bueno, ese es asunto de los antropólogos. Ahí se dan sus mañas para saber cuál es más viejo que otro, ¿no? Ahí tienen técnicas especiales para ello. Pero bueno, aprovechando esta fotografía que tomó el doctor Ariel Álvarez, que trabaja en el Cinvestav Irapuato, ¿sí? Vamos a comparar esto. Entonces veamos si comparamos la mazorquita de sea maíz, que ya es una planta cultivada, ¿sí? Que algunos antropólogos dicen se originó directamente de aquí, pero con los cambios al que el hombre los obligó, inmediatamente empezó a expresar características distintas. Vean qué tiene de diferente. No es el tamaño de la mazorca, sino que tiene más hileras de granos. Tiene más hileras de granos, ¿sí? Quiere decir hay más semilla. Ajá. Vean entonces, aquí ya no hay solamente 2 hileras como acá, sino muchas, aunque no le podemos dar continuidad a una sola hilera, pero sí observamos que hay más hileras. ¿De acuerdo, chicos? Por esta razón, al teocintle se dice que es una planta, por el arreglo de las semillas es dístico y hace más polístico. Esta es una diferencia importante. ¿Cuál produce más? Pues obviamente el polístico, ¿verdad? Que tiene más granos, va a producir más, va a rendir más. Entonces, el hombre logra domesticar esta semillita, que al principio sería para consumo animal, pero luego se las ingeniaron para el consumo humano. Todavía, bueno, perdón, la semilla del teocintle es mucho más dura que de sea maíz. Si les decía que si queremos romper un grano de sea maíz, a veces nos rompemos los dientes y no el grano, ¿sí? Pues el de teocintle es mucho más dura, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hizo el humano para poder consumir esta semilla de sea maíz, que no el teocintle? Ya tenía produciendo sea maíz. ¿Qué hizo para poderlo consumir?
pues seguramente al principio lo empezó a moler con piedras, ¿verdad? Esas piedras luego se fueron especializando y le llamamos metates. Todo el mundo conoce un metate, ¿verdad? Es utilizar dos piedras, claro, por cierta forma para poder moler las semillas. Pero además, después se las ingenió con otra cosa. ¿Saben ustedes cómo se ablanda la semilla de maíz actualmente? Porque sigue siendo dura, pero ¿cómo la ablandamos? ¿Alguien sabe? Con el nixtamal. Ajá, con un proceso que llamamos nixtamalización. ¿Qué quiere decir? Que ponemos en una cubeta, en una olla, agua con cal y ahí ponemos las semillas. Inmediatamente van a ver como si empezara a hervir. ¿Por qué? Porque se está produciendo una reacción exotérmica. Esto ya lo vieron en química, ¿verdad? Esa reacción exotérmica que produce calor está haciendo como que hierva los granos, ¿verdad? Y eso ablanda la cubierta. Una vez que está ablandada, ahora sí, se puede moler con el metate, ¿sí? Entre dos piedras con mayor facilidad. Actualmente pocas veces se usa el metate porque ya hay molinos que muelen esta semilla, ¿verdad? Incluso va uno a los pueblos y ya la mayor parte de la gente va a los molinos con su maíz nixtamalizado, ¿verdad? Bueno, pero entonces vean, aquí hubo un proceso de domesticación del teocintle hacia maíz, ¿sí? ¿En dónde ocurrió ese proceso de domesticación? Decía yo que los registros más viejos están por aquí, donde está la puntita, esta flecha más oscura, ¿sí? En la región de Tehuacán, ¿sí? En el valle de Tehuacán, pero particularmente en unas cuevas de un lugar que se conoce como Coscatlán. Allí encontraron el maíz más viejo. ¿Cómo sería ese maíz viejo? Pues sería como este, o como este que está, como este, ¿sí? Pero ya era sea maíz, diferente al teocintle. Todavía como plantas, ¿sí? Aquí solo hablamos de la mazorca, como plantas hay una diferencia importante, ¿sí? Aquí estoy dibujando una caña con sus raíces. Bueno, teocintle tiene varias cañas y en cada caña sus hojitas, ¿sí? En cada caña sus hojitas, así. Ajá. Y se producen mazorcas chiquitas, ¿sí? La espiga, igual que en sea maíz, ahí está, ¿verdad? Bueno, sea maíz, oh, perdón, aquí ya cometí una burrada. Solamente hay una caña con la espiga, ¿sí? Aunque hay más cañas, solamente una caña tiene espiga, ya no puedo borrar. Por burres, ¿eh? Bueno, vamos a ver si desde acá borra. Pues no, no quiere borrar. Ya se puso sus moños, ¿eh? Bueno, ¿cómo es sea maíz? Bueno, ustedes ya conocen a esta planta, ¿verdad? Ahí está el suelo, sistema radicular. Sea maíz solamente tiene una caña, ¿sí? Y tiene las hojitas dispuestas igual que el teocintle, ¿sí? La altura no es diferencia, perdón, ya hice esa hoja muy fea. La altura no es diferencia, ¿sí? Porque hay teocintle que alcanzan a medir cerca de 2 metros. En el caso del maíz, aunque la mayoría son altos, hay unos que también miden más o menos 2 metros, ¿no? O sea, son muy parecidas, diferencias, repito, aquí tiene más cañas, aquí solamente una. Las otras diferencias ya hablamos de ellas, ¿sí? Bien, entonces, esta plantita, sea maíz, se domestica en esta región de Coscatlán, aquí. Una vez que domestican esta semilla, pues seguramente la población que vivía ahí empezó a crecer. ¿Por qué? Pues porque había comida. Y cuando hay comida, los animales, incluyendo al hombre, se reproducen más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí se empezó a poblar más, pero los humanos nunca perdimos una condición, la capacidad de andar explorando por otros lados. Así que imaginen ustedes que aquí, donde había ya varias familias viviendo, una de ellas dijo, ya me quiero ir de aquí. Y agarró sus chunches a sus hijos y se fue a poblar otro lado.
Otra familia más también se cansó y se fue a vivir a otro lado. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo de aquí se irían aquí a Nayarit, otros se irían a Chihuahua, acá por la Sierra Tarahumara, que está más o menos por esta región, otros se irían al norte de Veracruz, otros a la Sierra Norte de Puebla, otros a Guerrero, otros al Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, y así se dispersaron. Si ustedes fueran de esos humanos que se van a mover del lugar a donde vivían, ¿qué se llevarían? Ubíquense en la época de la que estamos hablando. ¿Qué se llevarían? Semillas. Ajá, alimento, pero ¿qué alimento? Pues semillas, como dijeron, ¿no? Semillas y ¿qué más? Animales. Animal. Agua. Los animales que habían domesticado, sí, algo de agua, pero le apostarían a que en el camino encontrarían agua, ¿verdad? Algunos se movieron para Michoacán, otros al Estado de México y así. ¿Qué estaban haciendo cuando se movían de un lado a otro? Estaban dispersando la semilla, ¿verdad? La que aquí se originó, la dispersaron a la Sierra Norte de Puebla, al norte de Veracruz, al Estado de México, a Michoacán, a Jalisco, a Nayarit, a Chihuahua, a Guerrero, al Istmo de Tehuantepec y seguramente hasta Yucatán, ¿verdad? Y tal vez hasta Guatemala. Antes Guatemala era parte de México, ¿verdad? Sí, prueba de ello es que los mayas vivían tanto en la península de Yucatán como Guatemala. Parece que un poquito de Honduras, pero bueno, todo esto era la región en donde se movían las culturas prehispánicas en lo que ahora conocemos como México. ¿Qué pasaría con el maíz que estaba adaptado, se domesticó aquí y se adaptó a las condiciones ambientales de esta región? ¿Alguien es por esa región de Tehuacán? Sí, Ajá, ¿cómo es el ambiente? Dime. Mucha es muy lluvia, seco. es seco, hay poca humedad. Entonces, el maíz de aquí debió haber estado adaptado a estas condiciones. Si alguien que llevó semillas de aquí se establece en donde les gusta, vamos a ver, Jalisco, en esta región por donde está mi cursor, o en Nayarit, en esta región por donde está mi cursor, por ahí se establecen. ¿Cuáles son las condiciones ambientales de estos lugares que estoy señalando? Chicos, Son tropicales. ajá, son de clima húmedo, ¿verdad? Hay humedad, ¿sí? Esta parte del centro del país no es húmeda. Ustedes deben saber por qué, ya llevaron meteorología, porque la Sierra Madre Oriental que está aquí, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur son como un muro, ¿sí? Que cuando viene la humedad, el viento arrastra humedad de los océanos, se estrellan esos muros que son las sierras Madre Oriental, Occidental y la del Sur. Ahí estrellan toda la humedad, de tal manera que cuando el viento logra salvar esas sierras ya no lleva humedad. Por eso una buena parte del centro de nuestro país es con poca humedad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la humedad se descargó en la otra cara de la sierra, ¿sí? Entonces, imaginen, llevan de aquí semillas adaptadas a ese ambiente y llegan a esta parte de Jalisco, Colima o Michoacán, y aquí hay humedad. ¿Qué le pasaría a esas semillitas? Seguramente las primeras veces que las sembraron, apenas obtuvieron semillas que sobrevivieron, pero las colectaban y las volvían a sembrar, y las colectaban y las volvían a sembrar, hasta que lograron que esas semillitas sobrevivieran y luego esas semillitas se fueron adaptando a un ambiente con mayor humedad, ¿sí? Así entonces, el hombre al dispersar la semilla por el movimiento que hacía él,
dispersó la semilla a diferentes ambientes, de tal manera que al paso de los años y con el manejo de los humanos, este maíz fue adaptándose a condiciones distintas y nos produjo una diversidad como la que estoy exponiendo en esta diapositiva. Vean toda la diversidad de maíces, y no están todas, faltan maíces. Claro, estos maíces ya son modernos, ¿sí? Estos maíces de este tamaño y con estas características son modernos. Quiere decir que llevan cientos de años de trabajo de los humanos, ¿sí? Les diré entre paréntesis, el maíz es una especie que no puede tener vida libre. O sea, si ustedes sueltan la semilla por ahí y no la cuidan, no va a producir. Dirán algunos, ay, ¿cómo no produjo una mazorquita? Pues sí, pero si ustedes soltaron semillas de esta mazorca, no les va a producir esta mazorca. Y si la dejan ahí sola y no la rescatan, se va a morir, porque es un cultivo que requiere de la participación del hombre para que pueda desarrollarse. Les dije hace un rato que les mostraría la comparación del Teocintla y si hay más, aquí está. Aquí está la mazorca del Teocintla y vean las mazorcas modernas. Hasta las más chiquitas, vean que son de mayor tamaño que el Teocintla. Ajá. Entonces, ¿cómo se dio este paso de las semillitas que fueron domesticadas aquí y llevadas a otro lado? ¿Cómo se dio este paso? Bueno, aquí lo explica, ¿sí? Un botánico gringo explica cómo el maíz prehispánico fue adquiriendo estos cambios morfológicos después de años de trabajo, pero también después de que fue sacada de su centro de domesticación y expuesta a otros ambientes diferentes. Aquí les estamos mostrando en esta diapositiva el teocintlo, el maíz primitivo y la diversificación y ahora el maíz moderno, ¿sí? Tenemos maíces ahora que dan un rendimiento muchísimo mayor con respecto al maíz primitivo. Sencillamente nada más como con comparar la mazorca. Cierren su micrófono, por favor. Solo ábranlo cuando vayan a hablar porque si no hace distorsión. Comparen los granos del maíz prehispánico con el maíz moderno. ¿Cuál rendirá más? El moderno. Obviamente el moderno. ¿Por qué? Pues porque tiene más granos, ¿sí? Más hileras de granos y eso le da preferencia. Bueno, hasta aquí donde hemos platicado de la domesticación y hemos platicado de herramientas tecnológicas sin que las extraigamos de lo que vengo platicando. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizó aquí el hombre en esta genética empírica que no sabía ni siquiera que era genética? ¿Qué herramientas? La domesticación y la domesticación y la dispersión, ¿sí? Con esa dispersión logró la diversidad, ¿sí? Tiempo después, imaginan que ustedes se fueron para Chihuahua y tenían este tipo de maíz. Ajá, una mazorca chiquita que rendiría poco. Ustedes que se fueron a habitar a Chihuahua, por ahí por la Sierra Tarahumara, visitan a sus parientes que viven en el Estado de México y observan que las mazorcas que tienen en el Estado de México fueran como estas. ¿Qué pensarían ustedes si ven este maíz en el Estado de México y lo comparan con el suyo? ¿Qué pensarían? Díganme. Si su base... más en el Estado de México. ¿Y qué harían? ¿Qué se les antojaría hacer? Tal vez hacer un trueque con los que viven en el Estado de México para que nos den semillas. Pues el del Estado de México les diría, pero yo para qué me das este trueque, no me conviene. Tal vez con otra cosa, ¿verdad? Cambiarlo con otra cosa. Pero ¿con qué intención? De llevarse estas semillas que van a producir más. Y bueno, se las llevan a Chihuahua, las siembran allá y ¿qué creen?
que Profesora. fracasó el invento. ¿Por qué? Bueno, una vez que vieron que fracasó, pues hubo humanos que se pusieron a investigar por qué. La razón por la que fracasaría esto es que el maíz del Estado de México se conoce como tardío. ¿Han oído ese concepto? Que para llegar a la madurez sexual no es tan rápido. Por ejemplo, aquí en Texcoco se siembra en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En octubre se está cosechando el grano. Son 7 meses, por eso es tardío. Llega la madurez sexual más tarde. En cambio, el maíz de Chihuahua se caracteriza por ser un maíz precoz. ¿Qué es eso de precoz? Llega a la madurez sexual más rápido, por lo tanto forma el grano más rápido, ¿verdad? Los elotes y luego el grano más rápido. ¿Por qué? Pues porque en Chihuahua el frío es canijo, ¿verdad? Si el maíz que se siembra en Chihuahua no libra las heladas, se perdió todo el cultivo. Entonces, la planta se ha adaptado a esas condiciones, por eso es precoz. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, esto es una forma de verlo. La otra forma es que pensáramos, a ver, yo del Estado de México fui a visitar a unos compadres acá y encontré que el maíz, aunque es chiquito, tiene una característica que me interesa, la precocidad. Pensaría yo, si quiero hacer negocio, me traigo semilla de esta, la siembro en Texcoco y yo voy a estar produciendo o cosechando los primeros elotes de la región. Por lo tanto, como hay poca oferta, yo puedo ganar dinero con este cambio, ¿sí? Con que yo estoy produciendo los primeros elotes y gano más. Sí, ¿por qué? Porque todos los demás que siembran van a cosechar los elotes al mismo tiempo. Y entonces, como hay mucha oferta, el precio se cae. Esto de la ley de la oferta y la demanda, ya debieron haberlo visto en alguna de sus materias que tienen esos nombres raros que pertenecen a la Academia de Sociales, ¿sí? ¿Entienden de lo que hablo, chicos? Sí, profe. Profesora. Perfecto. Entonces, ¿qué pensaría? Pues me traigo la semilla de Chihuahua, la siembro acá ya. ¿Y qué creen que pasó? Pues un fracaso, porque esta semilla no está adaptada. ¿Qué fue lo que pasó? Hice alguna vez un experimento de sembrar distintas semillas aquí en el campus de Chapingo con el doctor López Reynoso de fitotecnia. Cuando lo hicimos todavía no era doctor, era maestro en ciencias. Nos conseguimos semillas de Durango, de Chihuahua, de Veracruz y de distintas partes. Y sí, efectivamente, el de Chihuahua es precoz. Pero ¿saben qué pasó con este maíz pequeñito? Resulta que como son las primeras mazorcas, las plagas de aves no tienen idea cómo nos dejaron a nuestras plantitas de maíz de Chihuahua. Pues se comieron todo el grano, ¿sí? Porque pues es el primer grano y esos pájaros negros, qué bárbaros son, ¿verdad? Nos dejaron casi sin semilla. Sí rescatamos algunos, pero sí le dieron en la torre a la mayor parte de las plantas. Así que si yo hago esto, de traerme la semilla y sembrarla, pues me va a ocurrir lo mismo. Las plagas de insectos y de aves le van a dar en la torre a lo que yo sembré. Entonces, ¿qué podría hacer si ya conozco, ya tengo más conocimiento de aquel que sabíamos de que la domesticación y la dispersión? Bueno, ya sabemos ahora, o sea, años después, ya saben los humanos que estas mazorquitas pertenecen a plantas de una misma especie. Ajá. Y ya que estoy diciendo esto, díganme que la definición de especie. Y si no la saben, no se preocupen. Ahorita utilizan ahí a San Google para que busquen el concepto de especie. Ya debieran entenderlo, pero ahorita lo vamos a rescatar si no lo entienden. Busquen ahí en San Google, por favor. Ya, profe. Adelante, dime. San Google dice conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características comunes.
¿Nada más? Bueno, quítale cosas porque aquí estamos hablando de seres vivos. Ajá, pero nada más. ¿Alguien más encontró otra definición? Porque está incompleta. La que dice el compañero está bien, pero está incompleta. Le falta. ¿Alguien más ya encontró? A mí me parece grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil. Exacto, ya con eso. Las completamos. Las dos las tomamos para hacer una sola definición. ¿Cómo definimos a una especie? Como un conjunto de individuos con características muy parecidas y que son capaces de reproducirse entre sí y generar una descendencia fértil. Ajá. Bueno, dirían, híjole, pues me resulta difícil entender que el maíz pertenezca a la misma especie y que se va a cruzar entre sí y a producir descendencia fértil. Bueno, para entender esto tendríamos que saber dónde están los gametos que participan para fecundarse y producir descendientes. En el caso del maíz, ustedes deben saberlo ya. Bueno, ahí está una espiguita, pero está muy chiquita. A ver, la voy a usar de todos modos. Ustedes deben saber ya que en esta parte superior aquí está la espiga. Ahí se forma el gameto masculino, que es el polen. Y abajo de esta primera hoja está esta hoja que se conoce como estandarte. Aquí estaría el gilote, que es el que va a dar origen bueno, ahí está el gameto femenino, ahí están los sacos embrionarios. Cuando ocurre la fecundación, entonces este gilote, que es como un montón de hojas apretadas con pelitos, cada pelito nos lleva a un saco embrionario. Cuando ocurre la fecundación, es decir, cada pelito atrapa a un grano de polen, y ocurre la fecundación, se va a formar el elote. El elote, ustedes saben que es esto, pues, con sus granitos tiernos, ¿eh? Cada granito es resultado de una fecundación. Pero ¿cómo ocurre la fecundación? Si ustedes creen que por gravedad cae el grano de polen y fecunda el gilote, pues déjenme decirles que no. No ocurre la fecundación así. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es posible porque la hoja bandera u hoja estandarte, que es algo parecido a lo que quiero dibujar, está protegiendo al gilote. El grano de polen que caiga caerá en la hoja. Entonces, ¿cómo ocurre la fecundación? Muy sencillo. La fecundación ocurre cuando tiene otra plantita aquí al lado, ¿sí? Aquí está con sus hojitas, con su gilote y con su espiga. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el viento mueve los granos de polen de una planta a la otra. De aquí a acá lo mueve y de aquí a acá mueve, ¿sí? Entonces, así ocurre la fecundación. Así que cuando yo siembro en mi parcela, yo coloco un surco de una raza de maíz y otro surco de otra raza, lo que estoy haciendo es propiciar que la raza 1, que estoy poniendo en rosa, fecunde a la raza 2 que estoy poniendo, que voy a poner ahorita en azul, ¿sí? Si yo hago esta distribución, no la puse en azul, ¿eh? La puse en rosa. Si yo hago esta distribución, lo que voy a permitir o voy a propiciar es que esta raza fecunde a esta y esta a esta y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero esto también nosotros lo podemos cuidar. Si yo quiero que, porque a lo mejor acá, a un ladito de mi parcela, está la del compadre, Pancracio, ¿sí? Y él tiene otra raza de maíz,
¿sí? Entonces, si yo no cuido, pues a lo mejor las semillas, el grano de polen de aquí se va a mover para acá. Entonces, ¿cómo le hago? Pues ustedes habrán visto algunos cultivos que tienen en el jilote como una bolsa de papel de estraza. ¿Qué se está buscando con eso? Evitar que cualquier grano de polen fecunde al jilote. Al ponerle esa bolsa, eso se está evitando. Así que podemos tomar la espiga que queramos, la sacudimos en el jilote y la volvemos a tapar. Así garantizamos que fecunde la planta que nosotros queremos, no Sancho, ¿sí? En el caso de los animales, cuando hablamos de esto, pues basta con que los seleccionemos y los pongamos en un corral y ya, ¿verdad? Ellos solitos van a hacer el trabajo. En las plantas no. Por eso necesitamos conocer un poquito más de las plantas. Entonces decía, sí, yo sé que pertenecen a la misma especie y por lo tanto los puedo cruzar entre sí. Voy a traerme la semilla de Chihuahua, la voy a sembrar en el Estado de México, voy a cuidar que los pájaros no me dejen sin grano, porque lo que voy a hacer es una práctica de cruzar a este con esta, buscando encontrar la adaptación de esta raza y la precocidad de esta raza. ¿Sí? Puede ser que cuando yo haga el cruce, justamente produzca las plantas que yo quiero, precoces y adaptadas, pero también puede ser que me dé lo contrario, tardías y no adaptadas. ¿Por qué? Porque aquí estamos jugando aleatoriamente con las características que estamos buscando. No sabemos bien a bien qué va a pasar, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si corresponden a la misma especie, podemos hacer esto que llamamos ahora mejoramiento genético, ¿sí? Y vean aquí, me brinqué hasta acá porque aquí está la diapositiva que quiero. Suponga que este es el maíz de Chihuahua y este es el del Estado de México. Las cruzamos entre sí y obtenemos unas semillas que se llaman híbridas. Este concepto de híbrido lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Pero vean entonces cómo los humanos fueron avanzando en el conocimiento, al grado que ahora podían pensar en cruzar plantas que provienen de razas que provienen de dos lugares diferentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, al principio lo hicieron de forma experimental, pero más tarde investigadores científicos como Mendel le dieron explicación a esto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué herramientas tecnológicas aportaron? Bueno, recuerden que lo primero que hicieron los humanos fue la domesticación y luego la dispersión. Una vez que ya tenían eso y avanzaron en profundizar en el conocimiento de lo que pasaba, que entienden entonces que algunas plantas se cruzan entre sí porque las herramientas que ahora introducen se llama cruzamiento y selección. Yo cruzo a las razas estas, ya no sé dónde está la diapositiva. Bueno, cruzo esta raza con esta, ¿sí? Y lo que hago es esto, cruzamiento. Una vez que obtengo la semilla, selecciono a la mejor y la vuelvo a cruzar y la vuelvo a seleccionar y así vamos. Estas son herramientas valiosas en el mejoramiento genético tradicional, ¿sí? Aquí les tengo un listado, ¿verdad? Las herramientas tecnológicas de la genética tradicional y empírica, ¿verdad? Aquí, perdón, cometí un error. Debe ser de la genética tradicional. Selección y cruzamiento. De la genética empírica, domesticación. ¿Sí? Ahora, puede ser que ahorita todavía estemos domesticando plantas, sí, todavía se domestican algunas plantas, ¿sí? Con fines estéticos o con fines de consumo humano, ¿sí? Muchas plantas de ornato se han estado domesticando en las últimas fechas, ¿verdad? Y todavía hay plantas de consumo humano
que se están domesticando, ¿sí? Pero ya siguen este procedimiento. Aparte de que se domestican, se selecciona y luego se cruzan, se selecciona y luego se cruzan. Estas son las herramientas de la genética tradicional, ¿sí? Podemos decir que la tradicional también recupera la domesticación, la selección y el cruzamiento, aunque la empírica solamente se basa en la domesticación. Actualmente ya no podemos decir que una tecnología esté despegada de la otra, ¿no? Las dos se juntan, ¿sí? Y entonces tenemos que en el maíz hemos logrado grandes cosas. Hemos logrado obtener híbridos. Tienen una desventaja los híbridos. No son genéticamente estables. ¿Qué quiero decir con eso? Lo siguiente, miren. Si yo agarro semillas de una mazorca que conocemos como raza o maíz criollo, agarro esas semillas, las siembro al siguiente ciclo, me va a producir lo mismo. Guardo de ese ciclo semillas y las siembro al que sigue y me va a producir lo mismo. A eso se le llama genéticamente estables. A los híbridos que no son genéticamente estables, si yo guardo semillas de este híbrido y lo siembro al siguiente ciclo, ya no me va a producir lo que yo quiero, me va a producir otras cosas, además otras cosas. Entonces no son genéticamente estables. ¿Qué es lo que nos conviene en la agricultura de nuestro país? Pues tener estabilidad genética. ¿Por qué? La mayor parte de la agricultura en nuestro país es una agricultura que se conoce como tradicional, que se apoya en utilizar a razas de maíz, no híbridos. ¿Por qué? Porque las razas tienen una ventaja con respecto a los híbridos. Primero, ya si yo siembro híbridos, tengo que estar comprando la semilla cada año. Si yo siembro criollos o razas, no voy a comprar semilla cada año. La obtengo de mi cultivo, ¿sí? Selecciono las mejores mazorcas y las guardo para el siguiente ciclo. Entonces, esta es una ventaja del maíz criollo para la agricultura que impera en nuestro país, ¿sí? La otra ventaja es que el maíz criollo está adaptado a su lugar, ¿sí? Las razas están adaptadas a su lugar, los híbridos no. Los híbridos se tienen que ir diseñando de acuerdo a la región. Sin embargo, a veces compran híbrido H30 y lo siembran en casi todos lados del país. ¿Por qué? Porque son medio versátiles algunos híbridos. Pero la gran desventaja que notan los agricultores pequeños y de bajos recursos es que si siembran híbridos, año tras año tienen que estar comprando la semilla y eso encarece la producción. Entonces, ¿podemos llevar un híbrido a una estabilidad genética? Sí, pero se requiere muchos años de selección y cruzamiento, selección y cruzamiento. En el caso del maíz, llevar un híbrido que es inestable genéticamente a una estabilidad genética nos lleva alrededor de 12 años. 12 años de trabajo para lograr tener estabilidad genética, ¿sí? Y aún con estas tecnologías hay asuntos que no puede resolver la genética tradicional. Miren, por ejemplo, ustedes que ya llevaron meteorología, ¿saben qué precipitación pluvial promedio requiere un lugar para poder sembrar maíz? Chicos, contéstenme rápidamente eso. ¿Saben o no? La verdad no recuerdo, profe. ¿Quién les dio meteorología? Sergio. Bueno, Sergio debió haberles mencionado en alguna parte del curso que requiere al menos 450 milímetros de precipitación pluvial anual. Si nosotros decimos que la mayor parte de la agricultura en México es de temporal y de productores pequeños, cuando digo temporal se refiere a que van a sembrar previo o cuando se está estableciendo el periodo de lluvias.
¿sí? ¿Por qué? Porque en la mayor parte de nuestro país no hay pozos de riego. Una buena parte de la agricultura depende del temporal, depende del periodo de lluvias. Entonces, cuando siembra, hay muchos lugares en nuestro país además que se denominan zonas áridas y en muchísimas de ellas la precipitación pluvial está por abajo de los 450 milímetros anuales. Entonces, esos son lugares a donde no se puede sembrar. Pensemos en Querétaro. ¿Hay alguien de Querétaro? ¿Alguien de la Mixteca Baja Poblana? Chicos, ¿alguien de San Luis Potosí? ¿No hay nadie de esos lugares? No puedo creer. ¿A poco ya tengo puros alumnos del Estado de México? Profesora, ¿me escucha? Ajá, sí te escucho, dime. Yo soy de la Mixteca Poblana. Muy bien. Dime, ¿cómo es el ambiente? ¿Seco o húmedo? Es muy seco. Ajá. Aún siendo seco, ¿tú puedes percibir que hay especies que están adaptadas a ese clima? Sí. ¿Qué especies? ¿Cómo se conocen esas especies? Que ves que están adaptadas a bajas precipitaciones pluviales. Todos deben saber, aunque no sean de la Mixteca Baja. Xerófilas. Exactamente. Las xerófilas es un buen ejemplo de ello, ¿sí? Déjenme encontrar la diapositiva que quiero, pero creo que ya me perdí. No, me voy a salir de la presentación porque ahí las puedo ver en cortito, ¿ah? ¿Cuáles? Exactamente, son las xerófilas, ¿sí? O cactáceas le llaman, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a un lugar bien seco, pero bien seco, voy a encontrar de todos modos vida. Y vida que está suficientemente adaptada a esos lugares, como son las cactáceas, ¿sí? Entonces, imaginen, ahora con las herramientas de la genética moderna, que podemos saber cuáles son los genes responsables de que las cactáceas estén adaptadas a ese ambiente, ¿sí? Aquí está un nopal, ¿sí? Ahora con las herramientas de la ingeniería genética, de las herramientas de la genética moderna, que conocemos el ADN, lo podemos analizar, podemos secuenciar, quiere decir, podemos saber en qué orden van las partes que componen el ADN. Podemos cortar un cachito del ADN que estamos observando de un nopal e introducirlo en otro individuo. Ya tenemos esa tecnología. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscar en el ADN de las cactáceas cuáles son los genes responsables de que estas plantas se puedan desarrollar a esas condiciones de baja precipitación. Si nosotros sacamos esos genes y los introducimos en plantas de maíz, podemos estar modificando el ADN del maíz de tal manera que podamos obtener maíz resistente a sequías, ¿sí? O a bajas concentraciones baja precipitación pluvial. Podemos obtenerlo así. ¿Por qué? Porque las herramientas ya las tenemos. Ya hay manera de analizar el ADN y hay manera de cortar ese cachito de ADN que nos interesa e introducirlo en otra especie. ¿Cómo se hace? Pues se utilizan se utilizan individuos que se están desarrollando en medio de cultivos vegetales, ¿sí? O micropropagación, como se conoce. Aquí ven cómo en laboratorio se está desarrollando nuevos individuos. Aquí se ponen cachitos de plantas en un medio de cultivo artificial y logran desarrollar plantas nuevas. Cualquier especie se puede desarrollar. Hay que buscarla, ¿verdad? Porque a veces hay que cambiarle una sal, hay que cambiarle algún compuesto en el medio de cultivo, pero en general
todos los cultivos se pueden desarrollar en el laboratorio. Si nosotros desarrollamos aquí maíz, aquí en esta donde está mi cursor, es tejido indiferenciado, todavía no empieza a formar hoja, raíz ni nada de eso. Aquí se puede introducir el ADN de otra especie. ¿Cómo se puede introducir el ADN de una especie a otra? Pues solo les mencionaré aquí las técnicas. Una se llama transferencia por Agrobacterium. ¿Qué quiere decir? Modificamos, Agrobacterium tumefaciens es una bacteria. Nosotros podemos modificar el ADN de la bacteria y la bacteria por sí sola va a infectar al tejido que dije que tenemos desarrollando en una caja Petri como esta, ¿sí? En ese tejido aquí soltamos unos milímetros del cultivo en donde tenemos a la bacteria, Agrobacterium tumefaciens, y solo la bacteria va a infectar a estos cachitos de cultivo. Y ahí, al infectar al cultivo, está introduciendo el ADN que queremos. Otra técnica es utilizar la luz, la energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué hace la energía eléctrica? Si tenemos una caja Petri como la que les puse aquí, y aquí le damos una descarga eléctrica, lo que vamos a ocasionar es una lesión en el tejido. Y eso es lo que buscamos, que se hagan estas perforaciones, estas lesiones o estos hoyos para que en el cultivo soltemos una descarga del ADN que queremos y por estos orificios el ADN pueda penetrar. Adentro de la célula el propio ADN va a buscar su camino. Otra técnica es la microinyección, donde se utilizan micropipetas o microjeringas, ¿sí? Y aquí sí se hace a nivel celular, no en cultivo, no en un tejido. Y aquí alguien tiene que atravesar la pared, la membrana celular y la membrana nuclear para poder inyectar el ADN. Otra técnica es el uso de fusión de liposomas. Los liposomas son bolsitas que se diseñan con el mismo material que está diseñado la membrana nuclear. Membrana celular, perdón. Dentro de esa bolsita se deposita el ADN que queremos, se sueltan estos liposomas y lo que vamos a ver es cómo estas bolsitas se pegan a la membrana celular y la membrana lo va a absorber, dejando pasar el ADN. Y la última técnica es utilizar el principio de las balas. A esto se conoce como cañón de partículas. Se diseñan balitas de oro o de tungsteno que se empapan con el ADN y se disparan. Por supuesto que no es una pistola la que se usa. Se disparan a un medio de cultivo. Vean en esta imagen, este es el cañón de partículas. Usa el principio de la pistola porque empuja a mucha velocidad una bala y esa bala va a lograr penetrar al cultivo. Obviamente esto está mal, no debía ser una planta, sino cultivo de tejidos, pero como no se puede dar a entender que es cultivo de tejidos, sino más que así, entonces se disparan las balitas de tungsteno tratando de atinarle a que llegue al medio de cultivo. Llegando al medio de cultivo, ¿sí? Se perforan la pared, la membrana celular y la membrana nuclear y el ADN está dentro. Esas son las técnicas que se pueden utilizar para introducir ADN de un individuo, de una especie a otra, ¿sí? Esto solo se puede lograr mediante la genética moderna, ¿sí? Vean qué dice aquí. Podemos compartir ADN de individuos que son sexualmente incompatibles. Algunos dicen, no, espérate, pero si yo hago esto, puede ser que me dé mazorcas con espinas. No, esto no puede ocurrir. ¿Por qué no? Porque aquí se está seleccionando el cachito de ADN que es responsable de que la planta esté adaptada a condiciones de sequía. De esta manera, también podemos pensar en sembrar arroz en aguas con altas concentraciones de sal, ¿verdad? ¿De dónde? Pues en lugar de aquí tendríamos el arroz y aquí en lugar de una cactácea, pues una alga. Las algas viven en el mar, a donde hay concentraciones de sal.
altísimas, ¿verdad? Y seguir el mismo procedimiento. Bueno, y esto mismo también se puede hacer en animales con más complicación. Termino yo con esto porque ya no voy a regresar a esta unidad. Sáquenle una foto o una captura de pantalla a esto porque está narrando también lo que yo narro, pero con un poquito más de detalle y con otra óptica, ¿sí? Ajá. De cómo empieza la domesticación y luego la dispersión, etcétera, etcétera. Sáquenle una foto y con eso terminamos el día de hoy. ¿Cuándo nos vemos? El lunes. De 4:30 a 6. El lunes, ¿ah? Y perdón, el lunes anterior debimos haber trabajado, pero ¿saben qué? Se me fue el avión de que era un día feriado, ¿ah? Pero bueno, si me dan oportunidad, trataremos de reponer esa clase. Podemos echar mano de sábado y de hasta domingo, porque son para reponer, no va a ser lo regular. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes a la misma hora, ¿sí? Por el mismo canal. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente. Igualmente.